La gratitud es una emoción que se siente o es una decisión que se toma. Yo creo que son las dos, pero cuando entendemos cómo funciona, podemos empezar a darnos cuenta que primero decidimos para luego sentir. Es un proceso un poquito largo, ahorita si quieres lo platicamos, pero cuando nos dejamos de llevar únicamente por la emoción, la gratitud se puede perder un poco. Y entonces la emoción nos gana y no logramos avanzar. Cuando lo hacemos consciente, los resultados son otros. Entonces yo le apostaría en un inicio a pensarlo para luego sentirlo. Una pregunta un poco cuestionable. ¿Se puede estar agradecido y enojado al mismo tiempo? Yo creo que no pueden ser procesos simultáneos. Parece que son simultáneos, pero no terminan siéndolo. Es como el famoso multitasking. Está comprobado que no somos multitasking. O sea, el cerebro no hace varias cosas al mismo tiempo. Por más que queramos, no. Sí, no se puede. Hay personas, eso sí es cierto, hay personas con una capacidad más alta de cambiar entre tarea y tarea, que pareciera que lo hacen al mismo tiempo, pero están cambiando. Y no estamos hablando del TDAH. Eso es otra cosa totalmente diferente. Es otro tema. Entonces lo mismo pasa con la gratitud, o sea, estar molesto y estar enojado. Yo creo que es importante hacer como un switch entre una y otra, tratando de entrar más en gratitud y saliendo del enojo. Pero es decir, tengo las dos al mismo tiempo, no. Tercera, ¿es posible agradecer aquello que nos causó dolor en algún momento de nuestra vida? Sí es posible. Es cuestión de enfoque y hay formas de hacerlo. De hecho, además de que sea posible, creo que es bastante útil. Okay. ¿La gratitud podría confundirse con el conformismo? Depende del enfoque. O sea, si tienes tú una técnica una forma de agradecer como para decir no pasa nada y que venga lo que sea, lo que Dios quiera, lo que el destino me mande, sí pudiera confundirse. Pero si entras en una mecánica de una gratitud o de un agradecimiento activo, creo yo que está lejos de conformarte, al contrario, es buscar el cómo se avanza. Vamos a empezar con un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar un tema muy, muy, muy importante que la verdad siento que pasa mucho desapercibido y que no le damos la importancia necesaria. Justamente este podcast es para cambiar todas esas ideas, todas esas creencias, desestructurar un poquito lo que hemos construido a lo largo de nuestras vidas. Y el día de hoy no es la excepción. Entonces vamos a hablar un poco sobre la gratitud. Y no nada más como de, ay, gracias y ya se acabó, ¿no? Sino todo lo que conlleva dentro de nuestro cerebro, todos los procesos biológicos y demás. Y para eso, un gran invitado, doctor José Arturo Villarreal, bienvenido. Gracias por la invitación y pues ojalá y esto le sirva al que lo escuche. Y como dices tú, tratar de ver un poquito más allá, nada más de decir gracias, ¿no? Así es. Ahora sí, ya calentamos motores, ya hicimos una introducción al tema, ya preparamos al público, que realmente no es nada más dar gracias por dar gracias y ahí se acabó, sino hay un trasfondo detrás de. Y la idea de todo esto, volvemos a lo mismo, es desconstruir todas las ideas que habíamos tenido anteriormente y darles una nueva perspectiva, ya que a partir de aquí lo tomen o no lo tomen, pues ya es decisión de cada uno de ustedes. Pero ahora sí vamos a empezar con el tema fuerte. Mucho se habla de estar vibrando alto en la actualidad. Yo no estoy en contra de eso y no estamos diciendo que no funcione o que lo vamos a satanizar o cosas así, no. Simplemente vamos a aterrizar un poquito las ideas, un poco más científicamente, por así decirlo. ¿Qué está pasando realmente en nuestras neuronas cuando aparece la gratitud? Ya. Mira, la gratitud viene a
a accionar o a activar ciertas partes del cerebro gracias a la secreción de algunas hormonas. Cuando tú piensas en algo que agradeces, de alguna manera el cerebro entra en un modo de paz, por así decirlo, ya que se segregan algunas hormonas como la serotonina o la dopamina. Entonces, estas hormonas son la del sentirse bien, la del sentirse alegre y demás. Y contrarrestan, son la contraparte del cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, en ese sentido, el hecho de pensar, lo que decías hace un momento, como de vibrar alto, va como una sensación de estar bien, de sentirse bien. Bueno, al activar el proceso mental de la gratitud y al segregar este tipo de hormonas, se siente un cambio hacia la tranquilidad, hacia lo positivo. Entonces, si hay un mecanismo en el cerebro que al momento de activar esta parte nos ayuda a sentirnos mejor. Y todo esto pasa en la parte de la corteza prefrontal, ¿no? Okay. Entonces, ser agradecidos, el activar ese mecanismo ayuda a contrarrestar de manera natural el cortisol, la inflamación de la amígdala y demás, y sí nos hacen sentir mejor, analogando a lo que muchos chavos dicen ahora como vibrar alto. Ok, justamente la siguiente pregunta es, ¿se podría tomar o se podría considerar la gratitud como un antídoto, ¿cómo puede ser? Como la contraparte o la manera de cómo contrarrestar el estrés, la depresión, ansiedad y otros procesos biológicos? Claro que sí. Si entendemos cómo funciona un poquito el cerebro en cuanto a las hormonas y las áreas que se activan, la gratitud funciona en la corteza prefrontal y saca o segrega ciertas hormonas, dopamina, serotonina y demás. Esto es el sentirnos bien. Por otro lado, cuando entramos en un estado de alerta, que es cuando nos tensionamos o cuando tenemos miedo, cuando tenemos algún ataque ansioso, estrés, temores y demás, esto se gesta más que nada en la amígdala y se segrega el cortisol. Entonces, esto nos genera un estado como de alerta. El estado de alerta en sí no es malo. Uh-huh. Es lo que nos da un sentido de supervivencia, lo que nos cuida, lo que nos hace reaccionar en pro de nuestra seguridad. Uh-huh. El problema es cuando ese estado de alerta se prolonga. Uh-huh. Entonces el cerebro se acostumbra a esa intoxicación de cortisol, por así decirlo, y entonces empieza a bajar nuestra proyección positiva, el ver las cosas buenas. Ese sentido de agradecer empieza a bajar y se apodera de nosotros. Entonces, entre más ejercitamos este sistema de agradecimiento que contrarresta la generación del cortisol, le vamos dando cada vez más chance a la amígdala de estar desinflamada, de no alterarse tanto. Y si somos constantes, ese camino de comunicación entre la corteza prefrontal y la amígdala se hace más sólido. Entonces, no vamos a poder evitar el que haya elementos que nos alteren o que nos molesten o que nos estresen. Lo que sí podemos modificar es el tiempo de reacción y la fuerza de ese canal de comunicación del cerebro para controlar y mitigar cada vez más controladamente o más cabalmente ese estrés y mantenerlos en un estado de paz y de plenitud más extendido, más amplio, uh-huh, haciéndonos sentir mejor. Okay. Entonces sí hay una comunicación directa y sí se contrarresta uno con otro. Esta comunicación y esta sinergia que existe entre un camino y el otro precisamente es de lo que habla la neuroplasticidad. Uh-huh. El hecho de educar o moldear los caminos y las conexiones cerebrales para que funcionen de cierta manera, ¿no? Okay. Y a ver, obviamente al mencionar que tratamos de disminuir estas conductas de depresión, estrés y todas estas, no significa, como lo mencionó, que las vamos a eliminar, porque técnicamente existen por algo. Uh-huh. Tienen su función y demás. Entonces no se trata de eliminar por completo, sino justamente lo que menciona, que no se prolongue porque conozca gente o hay gente que vive en ansiedad 24/7. Entonces ahí ya qué está pasando con cada una de esas personas, ¿no? Entra esta parte de la gratitud, del agradecimiento para ir disminuyendo estas. Digo, hay otras estrategias, técnicas y demás,
pero justamente hoy estamos hablando de esta parte de la gratitud. Entonces, no buscamos eliminar por completo, porque volvemos a lo mismo, existen por algo, pero sí ir como controlando a qué medida, a qué nivel y cuánto tiempo estamos viendo con esto. Ahora, hay mucha gente, como yo, que esperamos resultados como muy rápido. Hacemos algo y es como, pues no, ¿qué? O sea, ¿qué pasó? No vi nada, pues ya mejor no lo intento. ¿Cuáles son los beneficios reales, tal cual en la vida real, de la gratitud? ¿Cómo lo podemos expresar? ¿Cómo lo podemos vivir? ¿Cómo se puede manifestar en nuestra vida? Bueno, creo que la pregunta va como en dos partes. Uno en la búsqueda de resultados inmediatos y otro en los beneficios esperados. Yo creo que si nos vamos a los beneficios esperados, el estado de paz, el estado de bienestar, el sentirnos bien, por definición es un beneficio positivo, ¿no? Aquí lo que hay que entender es, hablando de la constancia y hablando de los resultados, qué tan rápido se ven, hay que entender que son procesos de repetición. Todo en la vida son repeticiones, todo. Claro. Y aparte hay una constancia para poder llegar a un lugar. O sea, normalmente pongo el ejemplo del entrenamiento para el maratón, ¿no? Cuando eres una persona sedentaria, que no haces nada de ejercicio y de repente te surge la idea de correr un maratón, no lo corres mañana. Hay que empezar de manera gradual. Y si tú te vas al primer día de ejercicio y te dicen, no, ahora te va a tocar caminar, porque nunca has hecho nada de ejercicio, vas a caminar 1 kilómetro. Entonces tú podrás pensar, no, espérame, pero es que caminar 1 kilómetro, que lo hago a lo mejor en 10 minutos, 12 minutos, no me va a servir para nada en comparación con correr 41 kilómetros. Claro. Pero si luego sigues con el día 2 y luego el día 3 y luego el día 4 y luego los 4, 6, 8, 9 meses de entrenamiento, resulta que sí lo puedes llegar a hacer. Y si no empezabas aquí, no llegas allá. Entonces lo mismo pasa con la gratitud y lo mismo pasa con el estrés, que es la contraparte. Si tú tienes hoy una actitud de gratitud, un pensamiento, te preocupas por esa comunicación, esa narrativa que le das al cerebro, hoy te sentiste bien un ratito, pero si eso lo repites en media hora ya son 2 ratitos, y si lo repites en 2 horas ya son 3 ratitos, y si vamos juntando de ratitos a lo mejor tenemos media mañana. Y el estrés es al revés. Tenemos un mal momento y no podemos controlarlo, nos vamos al segundo mal momento. Y esto hace que al final tengamos una persona agradecida, que es agradable estar con ella, que sonríe, que conlleva, que platique y demás. O tenemos una persona pesimista, una persona de esas que nada más te acerca y dices, ay, pues es que todo es negativo y nada sirve y nada funciona. Y llega un momento que dices tú, pues no quiero estar contigo o sí quiero estar contigo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el beneficio esperado. Al final, si lo vemos ya de una forma muy trascendental, es educar nuestra mente para que tengamos ese sentido, ese estado de bienestar, para poder ser más felices, ser más plenos, y entonces esto llevarlo a una plenitud de vida. ¿Sí? Sintiéndote bien, te proyectas bien. Y proyectándote bien, tus relaciones inclusive cambian. Aquí podemos hablar un poquito de mentalidad un poco más consciente. A lo que voy es, hay personas que, ok, les pasa un accidente, ¿no? En la mañana, me caí. Y se quedan con eso toda la mañana. No, y ya tuve un día súper malo. Tuve un día muy pesado y eso, a ver, espérate. No tuviste un día malo, tuviste unos momentos, 5 minutos en lo que te caíste, te levantaste, te enojaste y ya, o sea, levántate el polvo y vámonos. Claro. Eso es a lo que voy un poquito, el cómo terminar esa emoción, saber cómo terminar esa emoción para next, eso ya pasó y vamos a lo que sigue. Entonces hacer como que eso más consciente de, ok, sí, me caí, pero fue un ratito. Ahora agradezco que sí me caí, pero no se me rompió el pie, por así decirlo. O sea, cambiar un poquito el chip y justamente
como lo mencionaba en el inicio, esto es para modificar todas nuestras ideas y desestructurar todo lo que hemos construido hasta el día de hoy. No, y aparte el hecho de no engancharnos en el momento negativo es esencial. O sea, la vida es muy dura. La vida no es, por definición, un lugar agradable en el cual todo se da de manera natural y estamos conviviendo y desarrollándonos en paz, ¿no? Bueno, fuera. Sí, no. La vida es una serie de obstáculos constantes, variados y en múltiples dimensiones. La inseguridad muchas veces no depende de nosotros y ahí está, casi siempre no depende de nosotros y ahí está. Las enfermedades igual, problemas políticos, problemas ideológicos, guerras, malestares, el tráfico, la temperatura, el sol y demás. Hay que entender que los seres humanos estamos diseñados para sobrevivir, no para ser felices. Oh, ¿Sí? fuerte. Sí. El ser feliz es una decisión que nosotros vamos tomando, pero nuestro diseño es de supervivencia, ¿sale? Entonces, hacer consciente esto de decir, bueno, esto que yo tengo que hacer, que es sobrevivir, lo puedo llevar a un nivel de disfrute y de goce y aparte de sobrevivir feliz o sobrevivir pleno, nos lleva a disfrutar este camino de vida. Porque si nos centramos, como dices tú, es que me caí y eso ya me amargó el día, entonces estamos destinados a estar amargados siempre. Porque hoy fue la caída y mañana fue el tráfico y pasado fue el choque y luego fue que no te pagaron el bono en el trabajo y luego fue que la novia, el novio, el amigo, lo que tú quieras, va a haber múltiples razones para engancharte. Entonces mucho de lo que a mí me gusta en cuanto a psicología viene, por ejemplo, la logoterapia, Viktor Frankl, que justo habla de esto. O sea, es encontrar lo bueno dentro de todo lo malo. Es encontrar un propósito. Por más malo que las cosas sean, siempre hay algo que puedas agarrar para tratar de verlo lo mejor posible. Y a todas luces, psicológicamente hablando, eso es bastante más útil. Ok, bien. Me llama la atención esto que acaba de mencionar del tratar de sacar todo lo beneficioso, todo lo provechoso, porque hay algunas otras corrientes donde te dice, no, o sea, no siempre vas a andar positivo, no siempre vas a andar bien, no siempre vas a andar... También hay que ver como que las partes oscuras, ¿no? Pero volvemos, no caer en lo negativo, sino ¿qué me dejó esta parte oscura? ¿Qué puedo sacar de esto? Porque volvemos, esto me dejó mucho, me resonó mucho lo que dice la vida es complicada, la vida no vienes a ser feliz. Es tu decisión si lo haces o no lo haces. Entonces sí, observar esas partes oscuras, sí observar eso que no es tan agradable, pero ¿cómo lo vas a transformar? ¿Para qué? Para que no caigas en una oscuridad, para que no caigas en un martirio, para que no caigas en otras cosas que pues estamos tratando de no sentir, porque pues eso ya nos lleva a otras cosas, ¿no? De hecho, es parte de un proceso natural. O sea, justo para sacar lo bueno o para sacar algo bueno, tienes que ver lo malo. Entonces, por definición, ya no hay una negación de lo malo. ¿Sí? Si lo haces de una manera automática y ciega y decir, no me digan, no escuché, no nada, y mejor veo el foco verde que está bien bonito. Ese es un proceso de negación. Ahí no estás ni aceptando ni reconociendo el proceso, lo que te está pasando, ni nada, ni inclusive aprendiendo de lo malo que te está pasando. Pero hacerlo, volvemos a la pregunta anterior, el hecho de hacer consciente el proceso. El hacer consciente para ver qué saco de bueno, por definición ya logré ver lo malo. No lo estoy negando, simplemente no lo estoy priorizando. Así es. Y sacar más de lo que sí que de lo que no, ¿verdad? Volvemos a, todo es una elección. O sea, sí, me pasaron todas estas cosas malas, pero yo elijo estar bien. Ahora, esto de la gratitud se puede tomar o confundir un poquito con
volvemos, no estamos en contra y no estamos diciendo que esté mal o que esté, no, nada de eso, sino pues se podría confundir con ley de la atracción, como se está manejando mucho ahorita, o también creo que se puede confundir un poquito con la PNL, programación neurolingüística. ¿Qué tanto se puede confundir? ¿Qué tanto influye? Etcétera. Ok, pues son dos cosas distintas. Digamos que la ley de la atracción, pues yo creo que cabe más como en un cajón como de creencia, creo yo. Y al momento de ser creencia, pues es una cuestión más como de fe y demás. Pero si esto lo metemos un poquito más en el lado de la ciencia, más en el PNL, en la neuroplasticidad, yo creo que sí puede haber efectos que dice la ley de la atracción, entendiéndolos de dónde salen, ¿no? De dónde nacen, pensando en que esto fuera como científico, ¿no? Que no lo es. Pero el PNL sí. ¿Qué es lo que pasa? Entiendo que la ley de la atracción lo que dice es como decreta lo que tú quieres para ti y de alguna manera te llegará. Sí, eso suena un poco mágico, pero si entendemos el proceso para poder llegar a eso, entonces tiene algo de sentido. Y esto va más con el cerebro que con cuestiones mágicas. ¿Qué es lo que dice el cerebro? El cerebro lo que dice es, bueno, si yo me pongo una meta, si yo me pongo un objetivo, que esto vuelvo a Frankl, es mucho de la logoterapia, si tú sabes a dónde vas, pues de alguna manera sabes qué es lo que tienes que hacer. Y no siempre es consciente, a veces es inconsciente. Tú te predispones y tú te dispones a empezar a hacer cosas que te llevan a ese camino. Entonces, cuando tú estás haciendo cosas que te acercan a un objetivo, eventualmente se da. ¿Sale? Entonces, ahí es donde puede decir, si tú lo deseaste, te llega. Sí, pero es un acomodo de todo tu ser a ir apuntándole allá. Sí. ¿Sale? Es como decir, bueno, yo quiero, no sé, ser el piloto más grande del mundo en Fórmula 1. Y resulta que hoy decides ver un tutorial de las reglas de la nueva temporada. Y luego mañana decides ir a correr en go-karts. Y luego decides, y luego un patrocinador y demás. Va a llegar un momento, puede ser que nunca se te dé, pero tú vas encaminado allá. Y si se abre la oportunidad, lo vas a tomar. Claro. Entonces no es que estés sentado en tu casa y las cosas te lleguen. Es que tu disposición y tus ganas de que pase te hace ir haciendo cosas que te ponen en posición de llegar a eso. Y nos vuelve más proclives a recibirlo, ¿sale? Es como, no sé, buscar una pareja. Tú quieres a alguien que te quiere y demás y todo y no sales de tu casa. No se puede. Pero tú quieres encontrar una pareja y aparte te preparas académicamente para ser intelectualmente atractivo. Ah, bueno, ya hay un puntito. Y luego aparte te bañas. No andas sucio, ¿verdad? Bueno, ya son 2 puntitos. Ajá. Y luego encima, digo, no que seas un gurú de la moda, pero tratas de ir medianamente bien vestido y es otro. Entonces vas haciendo pequeños detalles que cuando se te presente conocer a esa persona, tendrás como... Los recursos. Ajá, los recursos y aparte la manera de darte cuenta que esa persona está ahí. ¿Sale? Es como decía Séneca, que que no es tanto suerte, es el acomodar la preparación con la oportunidad. Sí, la oportunidad la ves porque estás preparado y la preparación la tomas para poder ver la oportunidad. Ahí va de la mano. Entonces yo creo que es en ese sentido. Tú educas al cerebro a hacer cosas que te llevan a un camino a través del agradecimiento, a través de contener la producción de cortisol, de medir el estado de alerta, de estar en una cuestión sí alerta, pero medida y dispuesto en una cierta medida lo que estás pidiendo o lo que deseas. Cuando haya la oportunidad, vas a tener más posibilidades de lograrlo. Ok. 2 cosas aquí. La primera, hablando de todo esto, me recuerda una serie que está en Netflix, bueno, no sé si todavía está, se llama Startup.
donde estaba un chico y una chica y iban a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a pedirle a Dios, ¿no? Sí, vamos a pedir que nuestro proyecto, era como que de emprendimientos y cosas así. Vamos a pedir que nuestro proyecto sea elegido y que sea mejor y esto y el otro. Ok, va. Terminaron de pedir, terminaron de rezar y fue ahora sí, manos a la obra. Vamos a hacer que se logre nuestro proyecto. La segunda, para llegar a todo esto, lo que usted menciona de, bueno, pues ya tomo lo que sí, controlo y esto y el otro, no es de la noche a la mañana. Es todo un proceso y justamente no vas a poder lograrlo si no vas a terapia. Suena un poco todos los psicólogos quieren que vayamos a terapia, pero es por algo. Porque todo lo que hablamos no te va a llegar nada más, porque ya me lo hablaron en un podcast y ya lo entendí. No, tienes que ir a un proceso para que observes todo lo que de tu parte hay para llegar a este punto. La siguiente pregunta es relacionada un poquito a esto. ¿Practicar la gratitud nos ayuda a ser un poquito más conscientes o dominarnos a nosotros mismos? Totalmente con esto que platicábamos hace un momento. El activar esos mecanismos que controlan el área del estrés, la producción de cortisol y demás, ese estado de alerta prolongado, sí nos ayuda a ser bastante más controlados. Y la conexión, vuelvo al punto, la conexión que se genera entre una parte y otra nos ayuda a controlar cada vez mejor esta parte del estrés. Entonces sí nos lleva a eso. ¿Cómo nos ayuda? Y esta sí va bien, a lo mejor un poquito sacado o rompiendo el tema o la línea que ya traemos. ¿Cómo ayuda esta parte de la gratitud a salir de un papel de víctima? Ya. Ok. Difícil. Interesante. Papel de víctima. Volvemos al ejemplo que mencioné de, es que siempre me pasa esto, es que siempre el otro, ya sufrí aquí, aquí y acá. Claro. Sí, es ponerte del otro lado. O sea, el no ver lo bueno de lo que pasa o el no desmenuzar algo provechoso nos pone en una posición de desventaja ante la vida. Entonces todo me pasa mal, todo me lastima, están en contra mía y demás. Te tomas cada vez las cosas más a nivel personal, crees que todo está en contra tuyo y se va generando un vicio mental de pensamiento que no te permite ver más allá de lo malo que a ti te pasa. Entonces sí puede haber una tendencia natural de sentirse víctima y de quedarse ahí, otra vez si no hacemos consciente el paso a la gratitud. El cerebro funciona con narrativas. Nosotros funcionamos con palabras. El idioma, el lenguaje es yo creo que la expresión máxima de creación del ser humano que nos ha ayudado a formarnos y a conformarnos cada vez más. Es una cosa curiosa el lenguaje, el hecho de que nosotros creamos palabras y creamos el cómo funcionan las palabras, pero al mismo tiempo esas palabras nos crean a nosotros, nos forman a nosotros. Entonces es como un ciclo en donde aprendemos, nos desarrollamos, nos volvemos a hablar y nos volvemos a modificar con palabras. Entonces lo que tú te digas es esencial. Si tú te hablas bien, si tú hablas de lo bueno, si tú buscas repetir de alguna manera lo que puedes agradecer, te pone en otra posición mental. Te saca de sentirte víctima, te saca de ver nada más lo malo, te saca de ver a mí me pasa todo y te pone en una posición de sí entiendo que hay cosas malas que me pasan, pero lo que a mí me define no es eso. Lo que a mí me define es esto bueno, esto que tengo el potencial, esta relación que gestioné, este logro que tuve, este plan que traigo, etcétera, etcétera. Entonces nos saca de
de esa nube de problemas y cada vez nos alejamos más de ser víctimas, para ser pues actores principales de tu propia historia, pero desde un punto provechoso, natural, disfrutable, ¿no? Ajá. Y que ojo, no poner, como lo menciona mi pareja, mi familia, mi trabajo, o sea, tampoco clavarnos o no quedarnos en eso, porque el día que nos falte, ya no somos felices, ya no somos bendecidos, ya no somos esto, ya no somos el otro. O sea, darnos como que un poquito más el foco a nosotros. Ahora sí que protagonistas de nuestras propias vidas. Claro, claro, o sea, nosotros no podemos poner no podemos poner ni nuestra valía ni nuestro bienestar en los demás. Ciertamente es natural en nosotros el buscar la aceptación. Es inherente al ser humano, o sea, buscamos la aceptación de nuestros pares, de nuestros padres, del profesor y demás. Ahorita, digo, ese sería otro tema. Esa validación y esa aceptación está muy lastimada por tanta red social y lo cruel que puede llegar a ser con las virtudes o los defectos de la gente. Es impresionante lo que podemos enaltecer o destruir en un post. Pero esa validación es natural. La cuestión es que sea una validación medida que nos vaya formando y no que nos vuelva dependiente a ella. O sea, nosotros somos lo que somos. Al final de la historia, el ser que tú eres es tu mayor empresa en la vida. Si quieres que al final tu pareja realmente vea algo que vale la pena. Y si quieres que al final tus alumnos, si eres profesor, vean algo que vale la pena. Y si quieres que al final tus hijos, si eres papá, si quieres al final funcionar en lo que tú decides ir caminando, ir viviendo, y que eso valga la pena para otros, pensando en ellos, por así decirlo, en esa validación controlada, primero tengo que estar yo, si no, no hay nada que ofrecer. Y si me pongo nada más a cumplir expectativas, te conviertes en extensiones del otro. Y con un alto grado de fallo, además. Porque el otro cada vez te exigirá más y tú vas a ser más, un candidato más cercano a fallar. Entonces, menos satisfacción vas a sentir. Es peligroso vivir por los demás, dejando de pensar en ti. Claro. Vamos a cambiar un poquito tema más general, más en grande, sociedad. La queja es el enemigo para el progreso social. O sea, influye, interfiere en nosotros como personas, como sociedad. Sí. Digo, hay una estrecha relación entre la queja y lo que decíamos hace un momento de sentirnos víctimas, ¿no? Entonces, o sea, pensemos que hay dos campos donde trabajar. O estás en el área de los problemas y de la negación y del victimismo, o estás del lado del que agradece, del que se siente bien y del que tiene cómo accionar cosas para mejorar. Si tú estás nada más de este lado y sientes que todo está mal y sientes que son puros problemas y demás, empiezas a quejarte, por así decirlo, y cada vez las quejas son más duras, más críticas, más voraces, más crudas, más sanguinarias, ¿sale? Y esto, cuando no hay una cuestión de ver lo que está, pues, lo que es bueno, lo que es positivo, no va a haber una posibilidad de accionar cosas que mejoren esto. Entonces lo único que vas a hacer es hacer más grande esta bola. Ajá. Y eso se contagia. Sí. Se contagia de entrada a nivel nuclear en la familia. Digo, como terapeuta tú lo has de ver, como profesor seguramente lo viste. De repente ves a algún alumno con algún problema y una actitud y algún detalle que dices tú, híjole, es que ¿qué pudiera estar pasando? ¿Cómo lo entendemos? Y por azares del destino conoces al papá o a la mamá y dices tú,
Ah, Ya me di cuenta. ajá, ¿Sale? sí. Entonces, en ese sentido, ese niño o esa niña no era así. Sí. Digo, si bien hay una cierta herencia, por así decirlo, en cuanto a la personalidad, hay otra parte que es nuestra y que nace virgen, por así decirla. Pero se va moldeando y se va maleando, se va beneficiando de las interacciones que tiene. Entonces, eso que vivió en casa lo va a reflejar. Y si eso que vive es pura queja y es puro estar hablando mal y estar la carga y la vida y todo es duro y demás, este niño va a crecer o esta niña va a crecer con esa misma inercia. Sí. Y si eso lo pones a la amiguita de la escuela, hay una alta probabilidad de que ya sean dos. Y si eso nos vamos después a la clase de baile o de taekwondo y ahí tiene otros 3, 4 amiguitos, ya es la posibilidad que... Y así nos vamos. Así es. Entonces tenemos ahorita una cultura colectiva que está muy enfocada en lo malo. Se batalla mucho para ver lo bueno. Y es parte también del negocio de los medios de comunicación y demás. Las noticias malas venden mucho, las noticias buenas no venden tanto. Entonces, con tal de sacar periodicazos, posts y demás, las notas rojas abundan. Y la gente está muy acostumbrada, las busca. Entonces sí es totalmente directo. Eso es a lo que iba también. Como seres humanos siempre necesitamos más, siempre buscamos más. Justamente hablando de las quejas, también van incrementando, también van aumentando de intensidad, también van aumentando de tiempo, porque ya no nada más es una nota, sino buscas más y buscas más y buscas más fuertes y buscas quejarte todavía muchísimo más. ¿Cierto? Claro. Sí, totalmente. No, y aparte a veces ni siquiera, ya hasta la vida como es ahorita, hasta nos facilita el ni siquiera tener que buscar tanto. El famoso algoritmo de las redes, ¿no? Sí. Es más, seguramente te ha pasado, a mí ya me ha pasado un par de veces, ni siquiera después de buscar algo, nada más de haberlo platicado Claro. y te aparece el anuncio, ¿no? Ahora, si no nada más lo platicas y si buscas y luego si aparte de buscas pusiste un like y luego aparte seguiste un par de cuentas, Ya. vas a estar inundado de puras noticias afines llenó. a lo que buscaste, claro. Parte de este episodio es justamente esto, hacer un poco más de conciencia con la gente por lo que menciona. Estamos en una sociedad muy pesimista, así como lo podemos mencionar, ¿no? Tal cual. Una sociedad pesimista donde busca noticias negativas, donde busca... Y ya ni siquiera, como lo mencionamos, ya ni siquiera lo buscamos. Es el pan de cada día. Entonces, es posible que la gratitud sea ese ingrediente que nos falta para dejar de señalar todas esas cosas negativas. Sí, entre otras cosas sí. Sí sería muy bueno que fuéramos más agradecidos. Que no demos las cosas por sentado. Que no perdamos la capacidad de maravillarnos, la capacidad de sorprendernos. Cuando perdemos esa capacidad, nuestra vida se empieza a volver más gris. Ya menos cosas me emocionan, menos cosas me entusiasman y de alguna manera todo lo empiezo a ver como algo que tiene que ser, en lugar de algo bueno que me pase. Dejamos de ver cómo amanece, dejamos de percibir si canta o no canta un pájaro, dejamos de percibir alguien que te dijo buenos días. Es más, podemos estar tan inmersos en este vorágine de negatividad que hasta alguien que te salude y te da los buenos días hasta puede ser sometido a juicio de ¿por qué está tan feliz o qué? O sea, terminamos hasta suprimiendo las cuestiones positivas. Entonces yo sí creo que ser más agradecidos nos lleva a un estado mejor de interacción con la gente y con la sociedad, y si esto lo permeamos a nuestro círculo y cada vez más amplio lo logramos hacer, sí sería una buena herramienta para cambiar un poquito la narrativa de cómo vivimos hoy.
Y regresando a lo que decíamos, la vida pues no es perfecta, la vida siempre va a tener obstáculos, siempre va a tener dificultades. O sea, Totalmente. eso siempre va a seguir. Agradezcamos o no agradezcamos, siempre va a estar. Solamente cambiar el chip de cómo percibimos nuestra vida y cómo nos dirigimos para con ella y con los demás, ¿no? Y cómo reaccionamos, porque me da el ejemplo de un buenos días y luego el otro que viene todo enojado, ¿qué tienen de buenos? O sea, Exacto. ajá, entonces sí tratar de como de cambiar nuestro chip independientemente si la otra persona ya está enojada y ¿qué tiene buenos? Ah, pues tú no estás de buenas, pero yo sí. Y no voy a dejar que ese que tienen de buenos me influya a mí. Yo voy a seguir con mi vida bien padre y Claro, chido, claro. ¿no? Y ahorita justo formulaste una de las frases medulares de la logoterapia de Frank, del hombre busca el sentido. O sea, nosotros no controlamos lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Así es. Y en ese sentido hay que gestionar la mejor reacción posible. O sea, hay una sola vida. Así es. O sea, sí, estarla tirando en una estancia no agradable. Digo, si lo pensamos tantito, no tiene mucho sentido. Muy, muy importante lo que acaba de mencionar. Tenemos solo una vida, nosotros decidimos en qué frecuencia, en qué vibración, en qué estado de estar. Claro. Ok, ya nada más como para ir cerrando, ¿cómo cambia nuestra posición ante la sociedad cuando nosotros mismos empezamos a cambiar nuestro diálogo y empezamos a dar toda esta parte de la gratitud, de la felicidad, etcétera? ¿Cómo cambia? ¿Cómo puede de repente es que como porque siempre está feliz, etcétera? No sé si me llego a explicar esta. Sí, bueno, ¿cómo lo cambiamos No, en ¿cómo nosotros? se percibe? Porque, ¿Cómo se ok, percibe? bien padre. Nosotros ya estamos en nuestra onda, ¿no? De chido, ya agradecemos, ya transformamos y demás. Pero obviamente la gente va a percibir de una manera diferente nuestro andar, nuestro caminar. Y esto no es para, si haces esto te va a pasar esto, sino pues prevenir, ¿no? Y también estar o poner al tanto a la gente que, gracias, que nos está escuchando y que gracias al cielo va a modificar su diálogo. También hay que advertirle que va a haber un cambio, porque las cosas al momento de tomamos una decisión, hay una transformación. Y no nada más interior, sino externa. Así es. ¿Cómo nos percibe la demás gente? Ay, híjole. Pues depende depende cómo sea el círculo en el que te desenvuelvas, sí, ¿no? Y ahora sí que no quiero ser grosero y lo voy a explicar para que no suene así, pero pues el cómo nos perciben es problema de ellos. ¿Sí? Ciertamente nosotros somos responsables de que estamos proyectando. Y por eso lo explico. O sea, no ese es tu problema y eso en automático te pasa toda la responsabilidad de lo que estás viendo y yo estoy bien. No. O sea, si yo estoy preocupado por hacer bien las cosas, si yo tengo un fundamento humano, benévolo, amoroso, con valores, si yo estoy procurando el no dañarte y aparte yo estar bien, si mis medidas de acción en ninguna línea te afectan, sino al contrario, inclusive pueden llegar a beneficiarte, salvaguardándome yo y sintiéndome bien yo, y entonces tú lo tomas a mal, ahí es donde cabe es tu problema. Así es. ¿Sí? Ahora bien, depende de esa persona quien sea, porque digo, aunque algunas veces quisiéramos, no podemos andar salvando el mundo entero, pero habrá personas que no lo tomen a bien, que no reaccionen bien y que simplemente las tengas que dejar pasar. Pues bueno, pues ojalá y después te des cuenta. Yo no me puedo detener a hacerte dar cuenta, y habrá otras que sí nos tenemos que responsabilizar un poco más, ¿no? Una relación que no se dé bien a lo mejor con tu vecino, con tu mamá o con tu hermano, tu esposa, un hijo o algo, tu pareja, y que hay una percepción media dispar de esta postura ante la vida, porque esta persona esté más metida en ese rol, pues nos lleva a nosotros a ser un poco más responsables y decir, bueno, pues te invito a ver lo que yo ya vi, ¿no? Y te invito
a sentir lo que yo estoy sintiendo y te invito a cambiar lo que yo ya cambié, porque se siente mejor de este lado, ¿no? Ok. Muy bien. Ya para ir terminando, me gustaría que nos dejara algunas herramientas. Si a una persona ahorita que nos está escuchando de plano nos dice, no, pues es que no tengo nada que agradecer, ¿qué voy a agradecer? ¿Por dónde podría empezar? Primero porque están vivos. No hay, sí, Sí, claro. o sea, no hay manera de buscar hacer nada sin vida. Pues el hecho de estar aquí ya nos da un punto. Después, de estar de medianamente sanos a sanos. Hay cosas que puedes hacer que mucha gente no puede, ¿sí? Y luego la otra es pensar en la conciencia de decir, bueno, ¿de qué forma quiero vivir esta vida? ¿De qué forma quiero pasar el tiempo? Haciendo la prueba, ¿sabes qué? Por 5 minutos despreocúpate de lo que estás cargando y no te quejes. Por 5 minutos piensa en algo bueno en lo que está pasando y descubre qué pasa. Seguramente vas a encontrar algún beneficio en esos 5 minutos en donde me despreocupé. Bueno, ya que probaste eso, entonces ahora trata de repetirlo. Ya no negando lo que pase, pero entendiendo qué sí puedo y qué no puedo hacer, qué sí puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Y entonces ir practicándolo cada vez más. Es un ejercicio. Si estás muy en el lado de la queja y muy en el lado de lo negativo, eres el sedentario que decíamos al principio. El positivo es el que corre maratones. Bueno, levantarte del sillón y ponerte los tenis es el primer pasito. Bueno, ese es el primer ejercicio. Sí. Y luego camínale 1 cuadra, y luego camínale 2. Y así irte, o sea, es proponértelo, hacer consciente el proceso. Pero yo creo que lo primero que pudieras agradecer es estar despierto, vivo, y con la oportunidad de cuestionarte qué puedo agradecer. Ya con eso es una superventaja. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor José Arturo Villarreal. No, al contrario, gracias por la invitación y ojalá esto sirva de algo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando en este episodio. Esperamos en verdad de todo corazón haberles dejado algo. Y recuerden que este podcast es para justamente esto. Darles algunas ideas y que ustedes sean quien destruyan todas esas creaciones, todos esos pensamientos que ya tienen arraigados desde nuestra infancia y creamos una nueva realidad para nosotros mismos. Muchísimas gracias y pues nos estamos viendo en otros episodios.